Soy Fernando Candón, investigador del Grupo de Estudios de Literatura Española Contemporánea de la Universidad de Cádiz, y hoy voy a hacer una ponencia titulada De las cenizas de Gramsci a Troppo Mare, la influencia marxista de Pierpaolo Pasolini en Javier Egea. A pesar de que entre las cenizas de Gramsci, que se publica en el 57, y Troppo Mare, que se publica en el 84, ha pasado casi 30 años, ambas obras exponen un mismo mensaje, y es la visión del sujeto poético del fin del sueño marxista. Por una parte, Pasolini lo hace en Italia, pero por otra, Javier Egea transmite lo que él ve en España. Esto es así porque en este periodo, mientras que Italia acaba de salir de la época de la posguerra, España, 30 años después, está saliendo, o casi 30 años después, está saliendo de la dictadura. Y por ello, entre ambas obras existe un gran paralelismo porque Pasolini sería fundamental, como veremos ahora, en los poetas de la otra sentimentalidad. Para entender la importancia de Pierpaolo Pasolini en la producción poética de Javier Egea, debemos comprender de dónde viene Javier Egea. Javier Egea empieza a colaborar o empieza a producir a nivel poético allí en los ambientes culturales surgidos de la Universidad de Granada a finales de los años 60. Es verdad que el poeta apenas se matriculó en la carrera y la dejó, pero lo que no abandonó nunca fue la universidad y sus ambientes. De esta forma, con el paso de los años, empezó a colaborar con la revista Poesía 70 de Juan Loxa, que coge el nombre del programa de radio también dirigido por Juan Loxa, con el título Poesía 70. Si bien será en el 74 cuando publica por primera vez Con serena luz del viento y A boca de parir 2 años después, el hito más importante de la carrera de Javier Egea se da cuando entra a formar parte de la célula Gramsci. La célula Gramsci era una célula marxista perteneciente al Partido Comunista Español, que debemos recordar que por aquellos años era ilegal en España debido a las normas, a las leyes de la dictadura, y un gran hito porque allí coincide no solo con Juan Loxa, sino también con Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez, el profesor de Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada, que estudió en la Escuela Normal de París, que fue alumno de Luis Althusser, trajo de París a Granada pues, un nuevo enfoque de estudio de la literatura vista desde el materialismo histórico, fue pues, uno de los impulsores de la otra sentimentalidad, un grupo poético que se forma en Granada alrededor de los años 80, donde está Javier Egea junto a García Montero, Álvaro Salvador, entre otros, y que promueve una poesía que rompa o crea una ruptura con la poesía burguesa anterior. Los poetas de la otra sentimentalidad proponen una poesía de base marxista que pueda llegar a todos los lectores. De esta manera, cogen como referencia varios autores, la mayoría marxistas, pero en el centro de todos estos autores está Pierpaolo Pasolini y su obra Las cenizas de Gramsci. Si bien la otra sentimentalidad duró apenas un suspiro, en 1983 publican el manifiesto en El País y poco después desaparecen. Si bien García Montero y Álvaro Salvador buscan, tras la otra sentimentalidad, la normalización de la poesía, es decir, también una poesía que puede llegar a todos los lectores, pero abandonando los preceptos marxistas, Javier Egea se niega a recoger este camino, a acoger este camino que va directo
a lo que posteriormente se llamaría poesía de la experiencia y se niega a abandonar los postulados marxistas. Esto, a la postre, le costaría, de alguna manera, la marginación dentro de la crítica literaria. Antes de entrar a comparar las cenizas de Gramsci con Torpo Mare, vamos a hablar un poquito de quién era Pier Paolo Pasolini. Pasolini nace en el seno de una familia humilde en 1922. Bien, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, se alista en el ejército contra Mussolini, pero pronto vuelve a su pueblo para abrir una escuela, mientras que su hermano va a luchar al frente y muere asesinado junto a toda su brigada de partisanos, justamente por las tropas de Mussolini. Esto le impulsa, cuando acaba la guerra, a entrar en el Partido Comunista en 1947, pero en 1949 le llega una denuncia por corrupción de menores y actos obscenos en plaza pública y lo expulsan del partido. A pesar de ello, en 1952 lo absuelven. Como curiosidad, el mismo año que lo expulsan del partido, el Papa Pío XII excomulga a todos los comunistas. Y en esta experiencia en el partido, donde él no es capaz de comprender qué está pasando, cómo puede ser que en el poco periodo que ha pasado del fin de la Segunda Guerra Mundial y esta entrada en la posguerra, el partido haya quedado como un órgano oxidado, le lleva a escribir Las cenizas de Gramsci en 1957. Hay que recordar que el ideario del fundador del Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, tras la Segunda Guerra Mundial, se coge como discurso oficial tanto en los intelectuales de izquierda como el Partido Comunista Italiano. De alguna manera, la dialéctica de Hegel viene sustituida por el pensamiento de Antonio Gramsci. Cuando Pasolini publica Las cenizas de Gramsci, ya llevaba 7 años viviendo en Roma. Él se da cuenta, viviendo en la capital, cómo el sueño de una Italia campesina ya era imposible. El espacio postindustrial y el capitalismo y la socialdemocracia habían acabado con el marxismo. El Partido Comunista Italiano se había adaptado y estaba viviendo de las rentas de los años anteriores. De hecho, para Pasolini, el Partido Comunista Italiano es un órgano reaccionario incapaz de llegar al punto que debe llegar, que es la revolución. Todo lo contrario. Pasolini piensa que el Partido Comunista simplemente está aprovechando el sistema y viviendo de lo que consigue. Si hasta el momento Pasolini había utilizado el dialecto, los pueblos, los espacios naturales para poner en valor una Italia diversa frente al lenguaje único, a las grandes ciudades del fascismo, de repente se da cuenta que ese discurso ya no tiene valor. Y al escribir Las cenizas de Gramsci, todo el espacio recreado, o prácticamente todo, es la ciudad, es Roma. Si bien los cuadernos de Gramsci, a comparación de Torpo Mare, es un libro bastante más amplio, formado por 11 poemas, cada uno muy diferentes entre ellos, la crítica al partido, la crítica al marxismo, está ahí. Pero es una crítica que no solo se ve desde fuera, ¿no? No es la crítica de la voz poética a lo ajeno, sino de la propia voz poética. Las cenizas de Gramsci acaba con un último poema que se llama La tierra del trabajo, donde Pasolini se sienta frente a los obreros y se da cuenta que no hablan el mismo idioma, que la intelectualidad ha roto los puentes con el pueblo y es imposible el sueño marxista si el obrero no es capaz de casar, de colaborar con el intelectual. Pero el poema central de la obra y que da nombre a la obra es el séptimo y es La ceniza
las cenizas de Gramsci. En este poema, la voz poética, que no es otro que Pierpaolo Pasolini, está delante de la tumba de Gramsci y está haciendo un monólogo. Un monólogo donde Pasolini expone todo su ideario y todas las contradicciones que él mismo vive, desde su actividad marxista, su homosexualidad y la crítica a un partido obsoleto, reaccionario y que es un peso para el marxismo. Hasta aquí la breve explicación de las cenizas de Gramsci. Ahora vamos a ver la influencia en Troppo Mare. Troppo Mare se escribe en 1980. Javier Egea, que vive en Granada por entonces, se desplaza hasta la isleta del Moro para escribir la obra. La isleta del Moro es una pequeña aldea de pescadores de Almería. Allí, en soledad, pues escribe esta obra, o gran parte de la obra, y al volver a Granada se la enseña a Juan Carlos Rodríguez, que la alaba, posteriormente presenta la obra, y con el texto de la presentación sería el prólogo del libro cuando se publica. Bien, está claro que Troppo Mare bebe directamente de las cenizas de Gramsci. Si vemos el título, Troppo Mare hace alusión al incipit del poema Gente Spaesata del poeta marxista italiano Cesare Pavese. Está sacado del poemario Laboral Estanca, que se publica en 1936 y no es baladí. En aquel mismo año empieza la Guerra Civil Española. Bien, si Javier Egea escoge a Pavese para el título, la cita introductoria de la primera parte de Troppo Mare es justamente de las cenizas de Gramsci. No es de mayo este aire impuro. De esta forma, Javier Egea empieza a mostrarle al lector por dónde va a discurrir el libro. En Troppo Mare, Javier Egea busca una poética del materialismo histórico. Por tanto, él comienza Troppo Mare con un naufragio que se da a nivel vital, pero también a nivel colectivo e histórico. Representa cómo el sueño marxista está desapareciendo con la llegada de la democracia. Él no es capaz de comprender cómo el marxismo ha sido capaz de sobrevivir a muchos años de clandestinidad y ahora el Partido Comunista Español, movimientos sociales, como hizo el Partido Comunista Italiano y los movimientos sociales italianos en la época de Pasolini, en lugar de buscar la revolución, simplemente se están adaptando a la democracia y se están transformando en órganos colaboradores que viven de lo que el sistema democrático les da. Esa lectura social no es capaz de comprender la Javier Egea, que en Troppo Mare representa una derrota en todos los términos colectivos, personal e históricos. De esta forma, al igual que Pasolini hace en las cenizas de Gramsci, Javier Egea se distancia de la clase trabajadora porque no es capaz de comprender qué está sucediendo, no es capaz de comprender cómo, aunque ni Pasolini ni Egea le ponen nombre, siguen hablando de burguesía, cuando ya son términos que ya no tienen sentido, son términos prácticamente de una época atrás. El enemigo que ellos buscan se conocerá posteriormente como posmodernidad. Javier Egea expone en Troppo Mare la idea de que el individuo debe buscar la colectividad. De esta forma, el individuo sin el colectivo no tiene sentido. Él sabe que la única forma de entender el funcionamiento social de la sociedad es la comprensión de los modos de producción. Pero a pesar de esto, el mensaje que se obtiene, bueno, tanto en las cenizas de Gramsci como en Troppo Mare, es una derrota inevitable. De esta manera, de igual manera, los sujetos poéticos de ambas obras no dejan de buscar la colectividad, pero solo encuentran puntos de desunión. De esta forma,
Javier Egea comienza así el libro: tanto mar y de golpe, tanta historia y vencida. Egea, con solo una frase, ya anuncia la intención materialista histórica que tiene el libro. Pero no será hasta la parte de Coram Populo cuando se da de verdad el nexo de unión entre individuo y colectivo. Coram Populo es una de las partes de uno de los poemas de Troppo Mare. Pero el verdadero golpe crítico que podemos encontrar de Troppo Mare, ya no solo al marxista oficial, al partido y al obrero, que no es capaz de entender que su lugar no está con en la comodidad, sino en la revolución, él acaba el libro Troppo Mare con una coda que tiene el subtítulo de Leer el Capital. Leer el Capital era una obra de Althusser. Y dice así, ¿no? Este es el comienzo de Leer el Capital. Hipócrita lector, hermano camarada, hoy me atrevo a contar tus años y los míos. Mira tanta ceniza como una herencia gris entre las manos. Mira sangre o asombro tu corazón y el mío tiritando sobre el extraño hedor de las palabras muertas. De esta forma vuelve a aparecer las cenizas. Pero no como las cenizas como la consecuencia de una destrucción, sino como la esperanza del mito del ave fénix. No es baladí, como empieza: hipócrita lector, hermano camarada, hoy me atrevo a contar tus años y los míos. La crítica al marxismo está latente, pero al final, tanto Javier Gea como Gramsci, como Pasolini, saben que la única esperanza es la colectividad. De hecho, Troppo Mare acaba con una frase que si todo el libro es un libro en cadencia derrotista, la única frase de esperanza se encuentra en la última, y dice: hoy solo sé que existo y amanece. Por otra parte, hay que ver o hay que hablar de la importancia que tiene el lenguaje tanto en las cenizas de Gramsci como en Troppo Mare, mientras que Pasolini, en su obra, busca a través de la filología, de los estudios filológicos, lo popular, a través de cantos, de actividades donde el lenguaje tiene una gran importancia. Egea no va en la búsqueda de lo popular, va en la búsqueda de lo real, de cómo lo real se construye, de cómo la subjetividad funciona y altera al individuo y a la colectividad. Él piensa, o él dice, que debe actuar sobre el lenguaje, que el individuo debe localizar, debe descubrir cuáles son las herramientas que alteran la subjetividad, y entonces, una vez que sean descubiertas, podrá formar colectividad y podrá hacer frente a lo que hay delante, que no queda claro lo que es, pero bueno, sí queda claro lo que representa la colectividad, que es el sueño marxista. El lenguaje, además, en la obra viene representado pues como lo que construye lo real, mientras que la visión se representa como un sentido engañoso, que lleva al desconcierto, lleva a la confusión, ¿no? La visión aparece una y otra vez a lo largo de Troppo Mare y aparece de numerosas formas. Por ejemplo, esos ojos que no ven, esos ojos de mármol que están mirando. La visión no, no funciona para crear lo real, es todo lo contrario, lleva a la confusión. Donde hay que actuar, según Egea, es sobre el lenguaje. Para concluir, pues debemos decir que Las cenizas de Gramsci y Troppo Mare son dos obras con un espacio de casi 30 años, o de
desde que se empezaron a escribir, de casi 30 años, pero son dos obras que se escriben, se publican en un momento concreto que es casi idéntico en la Italia de Pasolini y en la España de Gea. La posguerra lleva al fin del sueño marxista. Llega el boom económico, bueno, el boom económico italiano llegaría después, pero empieza a entrar dinero y llega la comodidad, la fábrica, la sociedad postindustrial, y el Partido Comunista Italiano se abandona la revolución y se integra en la democracia. Mientras en España, y ya digo, 30 años después casi, la democracia llega, acaba la dictadura, se acaba la clandestinidad para el Partido Comunista y vuelve a hacer lo mismo que hace el Partido Comunista en Italia. Entonces, tanto como Pasolini como Gea no comprenden cómo el partido que debe llevar a la gente, al pueblo, al proletariado, a la revolución, los abandona. Pero no solo los abandona, sino que presentan una forma de actuar, una forma de pensar totalmente reaccionaria para lo que el marxismo quizás no oficial, representaba en aquellos años, tanto en Italia como después en España. Por tanto, cuando vemos Troppo Mare, vemos una obra que bebe directamente de los postulados de Pasolini. Es verdad que hay una diferencia enorme, mientras que el sujeto poético es un intelectual en La ceniza de Gramsci, en Troppo Mare el sujeto poético es un individuo. No se identifica con más que con alguien que busca la lucha marxista. Pero tanto Pasolini, con su intelectual, y tanto Gea, como su individuo marxista, buscan el despertar la conciencia colectiva. Las influencias son enormes, pero la poesía ha cambiado mucho desde que Pasolini escribe Las cenizas de Gramsci y la publica en el 57 a cuando Javier Egea lo hace en el 84. Además, Javier Egea tiene un problema, por lo menos a mi parecer, y es que al publicarlo en 1984, previamente había publicado El paseo de los tristes, que aunque tenga un contenido marxista, está bastante más diluido que el de Troppo Mare y además está bastante más en la tónica de la estética de la experiencia. Y es justamente quizás que El paseo de los tristes lo avala la crítica con muy buenas opiniones, le vale algún premio literario, pero Troppo Mare aparece en el 84, cuando es Paseo de los tristes la referencia de Gea, y cuando la sociedad española no puede comprender una obra que hable del marxismo en plena posmodernidad española. Es justamente la posmodernidad aquello que Pasolini y aquello que Gea no saben darle nombre, pero que está detrás de las masas, de la gente que no es capaz de encontrar una identidad fuera de la masa, que se ha olvidado de la lucha de clases, que se ha acomodado, que se ha abrazado el narcisismo posmoderno, y eso supone la desilusión y la soledad para ambos, para Pasolini y para Gea. Así que aquí termino la ponencia. Muchas gracias.